Y es un placer, siempre una alegría recibir a este verdadero profesor, porque aprendemos un montón con Omar, pero le quiero confesar así en persona, ya lo dije en la previa del programa, que no compartí tu historia, porque me dio impresión. Vamos a hablar de la lesión del ligamento cruzado anterior y que me dio como dolor solamente ver la foto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias a ustedes como siempre por el espacio. Muy linda la broma JP ahí, la verdad que se puso nervioso, me parece. Sí, la verdad que es un tema que está muy en el tapete hace mucho tiempo ya, de un tiempo a esta parte, con una muy alta prevalencia de este tipo de lesiones y que es una lesión grave del deporte. Nosotros hasta ahora veníamos hablando mucho de lesiones gerontológicas, traumatológicas, y hoy es la primera casi prácticamente deportológica que vamos a hablar. Y bueno, para eso también tenemos una presentación ahí para poder charlar y dejar material a la gente que está escuchando, que había mucha gente interesada en este tema. Así que... Sí, porque lo vemos muy repetido. ¿Es una característica nueva Esta o es la es que imagen siempre? que usted le impresionó, Sí, Tabaré, sí, ¿verdad? no, miré, dije no. Sí, mira, esa pregunta, ¿por qué pasa esto? Nada, me la hacen casi a diario, casi todos los días. Entonces vamos a intentar con esta presentación responder a todas esas preguntas. Buenas. Capaz ya podamos ir ahí al próximo slide, la lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, ahí el doctor Vicente Calderón, un referente español, también nos decía esto es como una verdadera pandemia dentro del deporte, porque en realidad es una lesión grave del deporte. Cada vez que el deportista se lesiona el ligamento cruzado anterior, tiene la espera operatoria, si no es un deportista profesional muchas veces, a veces hemos visto deportistas hasta con un año de espera operatoria, y otros que obviamente por su condición son operados enseguida. Y después un mínimo de 9 meses de rehabilitación, dependiendo de la gravedad de la lesión del ligamento. Vamos a ver ahora un poquito, bueno, ¿qué es esto que se habla? ¿Qué es el ligamento cruzado anterior? Nosotros podemos imaginarnos que tenemos este hueso que, imaginémonos que es la pierna, el fémur, ¿bien? Y por debajo tenemos la tibia, este otro hueso sería, ¿bien? Tenemos el fémur y la tibia, ¿sí? Por encima de esto está la rótula cubriendo, ¿ok? El ligamento cruzado anterior lo que hace es un ligamento, justamente, ¿por qué se llama cruzado? Porque viene en contraposición a otro ligamento, que es el ligamento cruzado posterior. Y hacen esto en la rodilla, ¿bien? Se cruzan, por eso es ligamento cruzado. Exacto. ¿Qué sostiene? Está muy bien la acotación. ¿Y qué sostiene? Sostiene el desplazamiento de la tibia del hueso de abajo por el fémur. Es decir, que la tibia, que este hueso que tenemos abajo, no se nos vaya para adelante respecto del fémur. Es una gran función, una función muy importante, la estabilizadora de la rodilla. Otra función es evitar que la rodilla rote en sí misma, la función rotacional, controla la función rotacional. Son dos de las grandes funciones del ligamento cruzado anterior. Pero hay una tercera que es muy importante en rehabilitación y muchas veces no se tiene muy en cuenta, que es la función informativa del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es como si tuvieras un par de computadoras en la rodilla que te informan a vos, JP, cuando vas caminando, si la rodilla está flexionada, si la rodilla está extendida, si la rodilla se ha modificado su posición. Entonces, esa función propioceptiva la tiene el ligamento nativo, pero no la tiene la plastia luego de la operación. Por eso esa es una de las grandes cuestiones por las cuales se lesiona tanto en la recidiva, es decir, hay tanta lesión luego de la lesión del ligamento cruzado anterior. Bien, ahí en cuanto a la morfología y función O sea que lo principalmente. que me ponga el doctor acá no genera la misma información en el cuerpo que lo que ya tengo naturalmente. Exactamente. Digamos. Nosotros ponemos este ejemplo. Bueno, en este momento estamos en este estudio, tenemos luces, cámaras, estamos intercambiando. Imagínate que todo eso está pasando en tu rodilla en este momento. Se lesiona el ligamento y es como que viniera un montón de gente, tape todo este estudio de cemento, se tapa todo y no transcurre más información acá. Entonces es algo parecido a lo que sucede luego de la operación. Por eso es importante la lesión. Sí. Podemos continuar ahí, de repente, que tenemos muchas características. Esta es una pregunta clave. Esto es, bueno, ¿por qué se lesiona, no? Y que muchos científicos han intentado responder a esto en este último tiempo y es algo clave, crucial, que bueno, que casi todos los días nos preguntan esto, bueno, ¿por qué se lesiona mucho? O ahora se sabe más si se lesiona. Nada, la realidad es que los medios de comunicación que tenemos hoy en día, en este momento están jugando, partidos de fútbol, de handball, de vóley, de básquet, de lo que sea, y tenemos la información instantánea. Podemos ver qué es lo que está pasando. Y a través de diferentes movimientos podemos tener la presunción de que ese deportista puede o no haberse lesionado el ligamento cruzado anterior. Algunas de las cosas que van a agravar un poco esta situación son, bueno, el historial lesional del deportista. Si el deportista tuvo muchas lesiones previas,
Eso es un factor de riesgo para que este deportista se lesione el ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, lesiones musculares en la parte de atrás, JP, en la parte de los isquios, por ejemplo, o en la parte del sóleo, otro músculo que está acá. ¿Por qué? Porque esos dos grupos musculares son como los hermanos en función del ligamento cruzado anterior. También evitan que la tibia se vaya para adelante respecto del fémur. Entonces, al lesionarse los hermanos en función, muchas veces es un factor de riesgo también. Omar, viste que a veces cuando se hace el deporte de manera amateur, o quizá profesional, yo no he visto profesional, pero amateur sí, se colocan algunas cosas acá en la rodilla sin una recomendación del médico, ¿no? Hay una rodillera, de repente la colocamos acá, esto queda para afuera y sella esta parte. ¿Eso beneficia en algo? ¿No beneficia en nada? Te lo consulto porque veo mucho en la cancha de fútbol 5. A veces, como si ves, de repente el tipo te juega de número 9 bajo una pelota y tiene... Vos decís, ¿para qué será? ¿Qué función cumple si no tiene ninguna prescripción médica? Sí, está bien. A ver, es en función de la persona. La persona se siente normalmente más protegida con una rodillera. Bien. ¿Qué nos pasa con el tema de rodillera? Que también es una consulta bastante frecuente. Que la rodillera, al apretar toda la parte muscular también, genera una especie de inhibición de ese grupo muscular. Y la parte muscular justamente es protectora de toda la articulación de la rodilla. Entonces tenemos como una convergencia ahí de decir, bueno, es que es una cosa la otra. Me está protegiendo por un lado, pero por el otro lado me está dando desventaja también. Así como, por ejemplo, bueno, pasa en otros sentidos como con los yesos, por ejemplo, que se ponen hoy en día, se usan prácticamente solamente acá en Latinoamérica, porque en otros lugares del mundo ya los está usando. Esto de mantener un grupo muscular apretado todo el tiempo y generar una inhibición que es tremenda. Después queda como lavado ese grupo muscular, que justamente es lo que protege después, en este caso el hueso. Un jugador de fútbol, le pones una rodillera y mete un gol, después no se la saca por 6 meses. Bueno, así que también hay eso puede pasar, Jota. Exacto, también ese tipo de aspectos también están. Sí, claro que sí. Capaz que podemos seguir un poquito por allí, que estábamos hablando de esta pregunta clave. Gestión de la carga, deportistas y hoy en día en el profesionalismo, que juegan partidos cada 3 días, ¿no? O deportistas incluso amateur que entrenan demasiado, no respetan mucho la carga, juegan un partido un día sí y el otro día también. Deportistas recreativos de fin de semana, que solamente no hace nada en la semana y sábado y domingo juega un partido el sábado y otro partido el domingo. Entonces, una inadecuada gestión de la carga también es un factor de riesgo que nos juega en contra. Tenemos algunas más importantes por allí también, desbalances articulares y musculares, mecanismos lesionales del cruzado, que ahora después lo vamos a ver. Posiblemente tengamos que hacer esta columna en 2 partes. Seguramente, no, tenemos un montón de información. Nada más. Sí. ¿Es lo mismo la lesión, el anterior que el posterior en cuanto a la dificultad, a por qué es importante? ¿Podemos compatibilizar la información que nos estás dando con lo del posterior? Sí, mira, últimamente lo que se ha visto por prevalencia es que el cruzado anterior se está lesionando más que el cruzado posterior. Por eso, a priori, el cruzado anterior está tomando mayor relevancia. Desde el punto de vista informativo que hablábamos hoy, los dos tienen esa función informativa también. Y son diferentes mecanismos de lesión, Tania, de los movimientos que producen la lesión del ligamento cruzado anterior que los que producen la ruptura del cruzado posterior. Últimamente estamos viendo gestos, por ejemplo, cuando la rodilla se hiperextiende y se va hacia atrás, es decir, una extensión exagerada de la rodilla, eso puede provocar lesión del ligamento cruzado anterior. Lesiones cuando al deportista se le va la rodilla hacia adentro, una posición que se denomina posición de valgo forzado, también. Y otros gestos últimamente que no son tan frecuentes, pero sí forman parte de la lesión del cruzado anterior. Por ejemplo, cuando el deportista se le abre la pierna y se va a un varo extensión, que se llama. Se abre la pierna y se va para atrás la pierna. Todos esos mecanismos forman parte de la lesión del cruzado. No sé si ya terminó esa placa, no, tenemos un montón, de repente podemos poner alguna más, hacemos una más, para que retomamos sí, capaz podemos volver un segundito al anterior nada más para terminar los conceptos de una pregunta muy importante esa. Por ejemplo, bueno, la laxitud ligamentaria es otro elemento, por ejemplo, por eso las mujeres tienen más riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior, casi de 6-2 respecto de los varones. El tipo de deporte que practica, aspectos posturales, el tipo de calzado también, eso es algo muy importante, y el tipo de terreno en los cuales están jugando los deportistas hoy en día. Por ejemplo, están eligiendo calzados tapones de fútbol en fila, por ejemplo, que cuando se trancan en el césped sintético no generan un punto fijo para la estabilidad rotacional de la rodilla. Entonces generan el punto fijo en el suelo y no desliza el campeón. Entonces está pasando mucho, la recomendación es hacia tapones más de tipo redondo o los suela AG,
que es artificial groin, que es tipo para césped artificial. Eso también. Sí. Así que bueno, vamos por ahí, nos vamos a la última si quieren. A la última de hoy. Y terminamos, que hace referencia a los mecanismos lesionales del ligamento cruzado anterior que estábamos hablando un poquito antes. La hiperextensión de rodillas, cuando la rodilla se le va para atrás del todo al deportista, puede ser, por ejemplo, en aterrizajes. Ese mecanismo sucede más que nada en aterrizajes y se ve mucho en el básquet, por ejemplo. Sí. En el fútbol también se ha visto. El que más se ve en el fútbol es el valgo forzado. Ese que se va hacia adentro de la rodilla y muchas veces, como le decía anteriormente, con la suela del champión tranca en el césped, muchas veces o mixto o artificial hoy en día en muchos campos de juego, y entonces lo que genera es esa lesión por un punto fijo en el suelo. Y la última que hemos visto últimamente es el varo extensión, que es cuando el deportista cae y la pierna se le va para afuera y se extiende. Se da mucho también en caídas unilaterales. Es muy característico de ese tipo de gesto deportivo también. Y lo cierto es que lo vemos todo el tiempo en nuestras pantallas, así que va a ser un placer retomar esto en la próxima columna. Sí, seguro. Porque de verdad es un tema que preocupa y del que habla mucha gente sin saber, así que qué bueno tenerte, Omar. No, muchas gracias y sí, la verdad que tenemos un montón de información para compartir de esta temática particular y que yo creo que interesa mucho y le interesa a muchísima gente hoy en día, a muchos deportistas también, que entre lo que nos quedó por hablar es, bueno, cómo si existe la prevención para este tipo de lesión. Hablemos de eso en la próxima. Así que en la próxima arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí en la próxima. Bien, impecable. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Gracias, Omar. Contento con Navaldo, defensor, me imagino también usted. Contento por el jugador también, por el deportista. Ojalá que le beneficie a él para seguir adelante. Vamos arriba, Omar. Muchísimas gracias. Nuestro querido Sana.